Anteriormente habíamos señalado el carácter fragmentario de Pedro Páramo, que a primera lectura puede parecer caótico, pero que responde a una lógica narrativa bien articulada. En su artículo Pedro Páramo o el poder de la escritura, Gustavo Lespada toma como punto de partida la forma heterodoxa de la novela para reflexionar sobre varias cuestiones. Este recorrido no solo nos permitirá apreciar algunos aspectos del libro, sino que también nos permitirá pensar en las operaciones narrativas que la adaptación cinematográfica de 2024 ha podido traducir al lenguaje audiovisual. Lespada establece un contrapunteo interesante entre Pedro Páramo de Juan Rulfo y La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes. En ambas obras hay un quiebre del tiempo lineal. La gran diferencia es que la obra de Fuentes pone fechas. Esto es algo que Rulfo no hace con su obra. En el artículo de Martín Lienhardt hablamos sobre el tiempo mítico y el tiempo histórico. Hay una concepción cíclica del tiempo, pero esto no impide que se pueda reconstruir un orden lineal de la historia, y además la trama dialoga con el contexto histórico de la Revolución Mexicana. Algo que nos va a decir Lespada es que la novela sí tiene puntos oscuros y fragmentos sueltos que parecen aislados de la historia principal. Por ejemplo, la historia de los hermanos Donis y Dorotea, cuya presencia en sí no modifica el destino final de Juan Preciado, o la conversación entre un personaje llamado Chona y su novio. Hay una especie de organización caótica que articula la disposición de estos fragmentos. Ahora, ¿en base a qué o con qué criterio Rulfo ordenó estas escenas en ese orden? Aquí se retoma una idea del crítico Emir Rodríguez Monegal, que indicaba que en este caos formal podía rastrearse un método de asociaciones emocionales. Para él habría una doble estructura en la novela, una caótica exterior y otra subterránea, emocional. Para Lespada, estos dos niveles están relacionados. El caos es resultado de las asociaciones emocionales de estos fragmentos. Un ejemplo de esto es cómo aparece la sensualidad en Pedro Páramo de una manera muy localizada en el texto. En la lectura, la sensualidad de Susana San Juan, que figura en los fragmentos 56 y 57 de la novela, termina asociada al deseo frustrado de Damiana Cisneros por Pedro Páramo en el fragmento 60. Aunque se traten de escenas diferentes, las une, por así decirlo, un mismo eje temático. Creo que Pedro Páramo apela a formas heterodoxas de ordenar lo que percibimos como realidad, utilizando una lógica asociativa y contradictoria para articular la disposición de los fragmentos, una lógica que parecería tender a la reposición de pulsiones ancestrales, de mecanismos intuitivos, una lógica vinculada a los restos sobrevivientes de la cosmovisión azteca. Como dijimos en el video anterior, el código mítico con el que trabaja Pedro Páramo no anula el tiempo histórico. Sin ser una novela estrictamente realista, la obra dialoga con la historia de México, solo que en vez de reproducir datos y fechas, manifiesta el lado oculto de la historia que no aparece en los manuales escolares. Narrar la historia de los vencidos con la lengua de los vencedores es transformar la palabra en un código traidor. Esta tensión no es exclusiva de Pedro Páramo. Toda la historia de la literatura latinoamericana lidia con la paradoja de ser mayormente escrita o influenciada por la lengua del exterminador. La escritura debe participar del vértigo del deseo, de las ulceraciones de la soledad y el dolor humanos. Participar es comprometer el propio cuerpo. En vez de un narrador omnisciente en tercera persona, Pedro Páramo favorece la existencia de perspectivas múltiples. La reconstrucción de una realidad histórica no se produce con la figura del historiador que escribe, sino que la historia se manifiesta con el resurgimiento, heterogéneo y por momentos contradictorio, de distintas voces. No es una historia total
única o absoluta, sino plural y fragmentaria. El carácter fragmentario no solo puede deberse a la cantidad de voces, sino también a la degradación del orden moral y social que cifra el contexto en el que se elabora la historia. A pesar de que la historia de Pedro Páramo es en apariencia la historia de una figura de poder, también aparece una posibilidad de resistencia que se materializa en el personaje de Susana San Juan. Para varios críticos, ella no fue más que una figura pasiva que solo funcionaba como interés amoroso del señor de la media luna, pero la Espada la reivindica diciendo que es el personaje más transgresor de la novela, tal vez el único valiente. La autoridad de Pedro Páramo es temida pero jamás desafiada, y que sea justamente ella quien lo ponga en jaque en el ámbito privado y afectivo, en la esfera donde el señor se muestra extremadamente vulnerable, le da muchísimo peso. Susana San Juan es fiel a sí misma hasta la locura. Mejor dicho, su locura consiste en ser fiel, justa y libre. Lo que descoloca la figura de Pedro Páramo, personaje que se fue construyendo de manera indirecta a través de distintas voces como una imagen de poder que acaba deshaciéndose ante un objeto de deseo que jamás alcanzará. Pedro Páramo aparece entonces como la frustración del poder, como la inconsistencia de un orden depredador e injusto, cuya lógica termina vaciándose a sí misma, como si toda acumulación de poder, anagrama de Pedro, siempre generara devastación, páramos. Ya Pedro Páramo, al dueño absoluto de todo, al amo de todas las mujeres, al padrillo de Comala, solo le resta observar, espiar las ardientes convulsiones del cuerpo desnudo de Susana, copulando frenéticamente con un fantasma ante su mirada impotente. La autoridad de Pedro Páramo no es la única que se pone en duda, sino también la autoridad, o mejor dicho, el presupuesto de verdad de la narración. Por supuesto, Pedro Páramo es ficción, pero uno como lector esperaría que los acontecimientos estén contados desde una perspectiva uniforme, o que, de haber varias voces, los discursos otros sean complementarios a una versión oficial de la historia. En el nivel de la ficción hay un desfasaje entre lo que se dice y lo que se ve, entre realidad y lenguaje. Para empezar, la novela comienza con Juan Preciado llegando a un lugar que no se parece en nada a lo que le dijo su madre. Hay allí, pasando el puerto de los Colimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche. La perplejidad de este personaje también es la perplejidad del propio lector, que experimenta este mismo principio de extrañamiento cada vez que el lenguaje no encuentra correspondencia con la realidad. El diálogo entre Juan Preciado y Eduviges es un gran ejemplo de ello. «Mi madre», dije, «mi madre ya murió». Entonces esa fue la causa de que su voz se oyera tan débil, como si hubiera tenido que atravesar una distancia muy larga para llegar hasta aquí. Ahora lo entiendo. ¿Y cuánto hace que murió? Hace ya 7 días. Pobre de ella, se ha de haber sentido abandonada. La primera vez que uno lee el diálogo se siente descolocado, pero no solo porque Eduviges habla de la madre de Juan como si aún estuviese viva, sino porque la propia Eduviges reconoce que Dolores no le habló de la llegada de su hijo, sino sobre la marcha. A nivel gramatical, las oraciones también son desconcertantes. Se ha de haber sentido abandonada. Ella no dice se sintió abandonada, lo cual es llamativo porque habla de alguien con quien tuvo contacto muy recientemente. Esto contrastará mucho con el diálogo entre Juan Preciado y Dorotea, que es muchísimo más fluido y detallado. Esta opacidad del lenguaje ha sido motivo de debate de la crítica, sobre todo para discutir el final de la novela o el momento de la muerte de ciertos personajes. Si a la novela no le interesa reproducir la verdad histórica de la Revolución desde una escritura realista, tampoco le va a importar el principio de causalidad del mundo occidental. No hay un narrador omnisciente que conozca toda la verdad, si es que la hay.
Hay voces que cuentan historias, algunas en torno a Pedro Páramo, otras inconexas entre sí, e incluso sí hay una voz en tercera persona que no parece pertenecer a ninguno de los personajes, y sin embargo, en el desenlace, en el punto cúlmine de la novela, decide no contar el episodio sino de manera muy vaga. Ausencia y ambigüedad desmitifican la sabiduría del narrador, que con sus incongruencias pone de manifiesto una crisis de valores de verdad, a la vez que se descalifica un registro clásicamente depositario de un saber indiscutible y un poder inapelable. Si hay algo que pone de relieve el trabajo de la Espada es que las ambigüedades que la crítica intentó desentrañar durante años fueron parte constitutiva de la escritura de Juan Rulfo y que además es justamente la indeterminación de los hechos y de las verdades lo que enriquece la lectura de Pedro Páramo. Cosa que es muy compleja de lograr en la adaptación cinematográfica, sobre todo porque el espectador tiene que observar hechos y cosas concretas, por lo que esa ambigüedad que funciona en la literatura puede que requiera otro tipo de recursos en el momento de llevarse a la pantalla. ¿Acaso gran parte del atractivo de la obra de Juan Rulfo justamente no sea explicar lo inexplicable, sino desentenderse de la pretensión de que la literatura deba explicarlo todo? Porque muchas veces la literatura no busca respuestas, ya que ella misma es su propia respuesta.